Buenos días, mi nombre es Brian Sartiel León Mendoza, pertenezco al grupo número 3. Voy a desarrollar el primero y el quinto punto del taller de razones y ecuaciones trigonométricas. El primer punto nos dice que un avión vuela a 850 metros de altura y observa el punto en tierra con un ángulo de depresión de 45 grados. ¿A qué distancia horizontal se encuentra el punto observado? Entonces, aquí decimos que cuando un observador está en el avión y mira hacia el punto en tierra, se forma un ángulo rectángulo imaginario. ¿Porque sabemos que es ángulo rectángulo? Porque tiene uno de sus lados, tiene 90 grados. Decimos entonces que el cateto opuesto es h, que es la altura a la cual vuela el avión, que son 850 metros. El cateto adyacente es la distancia del suelo entre el suelo justo debajo del avión y el punto observado, que es lo que llamamos D, el cateto adyacente. Y la hipotenusa viene siendo la línea de visión desde el avión hasta el punto de tierra o el ángulo de elevación. El ángulo de presión de teta que nos pide el ejercicio es el ángulo que forma una línea de visión horizontal desde el avión en trigonometría. Ese ángulo se ve desde el avión es igual al ángulo de elevación que vería una persona en el suelo mirando hacia el avión. Por tanto, podemos trabajar en un triángulo rectángulo, donde el ángulo en tierra es de 45 grados. Aquí es donde está la tangente del triángulo rectángulo. Entonces decimos que un triángulo rectángulo, la tangente de un ángulo se define como, esa es la ecuación, tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, HD, como lo definimos anteriormente. Entonces, aquí para teta es igual, en este caso, teta es igual a 45 grados, al ángulo. Entonces, tangente de 45 grados es igual a h sobre d. Y sabemos que tangente de 45 es igual a 1. Haciendo la operación con la calculadora nos da este valor. Al sustituir tangente de 45 es igual a 1, entonces este es igual a 1 sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos la distancia horizontal, que es d, en este caso de esta, y como, como h es igual a 850 metros, entonces d es igual a h sobre 1 igual a h. Entonces decimos que d es igual a 850 metros. Si el ángulo de 45 grados es un ángulo rectángulo, este es un ángulo de los catetos, opuesto y adyacente, deben ser iguales. Por eso la distancia debe ser igual a la altura, que es 850 metros. Buenas noches, mi nombre es Leslie Tatiana Tavares y yo voy a presentar el punto 2. A continuación voy a demostrar si la siguiente entidad trigonométrica es verdadera o falsa. La identidad que se plantea es 1 más coseno de x al cuadrado es igual a 2 por 1 más coseno de x por coseno al cuadrado de x sobre 2. Empezamos trabajando el lado derecho de la igualdad. Tenemos 2 por 1 más coseno de x por coseno cuadrado de x sobre 2. Recordemos la identidad trigonométrica del coseno del ángulo mitad, que dice coseno cuadrado de x sobre 2 es igual a 1 más coseno de x, dividido entre 2. Empezamos sustituyendo esta entidad en el lado derecho y nos queda 2 por 1 más coseno de x por 1 más coseno de x dividido entre 2. El número
2 del denominador y del numerador se van a cancelar entre sí. Así que el resultado es 1 más coseno de x por más coseno de x, lo cual es igual a 1 más coseno de x al cuadrado. Si observamos, esto es exactamente igual que el lado izquierdo. Por lo tanto, la identidad trigonométrica es verdadera. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Milena Marín. Pertenezco al grupo número 3. En estos momentos voy a resolver el punto 3 del taller razones y ecuaciones trigonométricas. Bueno, aquí tenemos un problema de trigonometría donde se observan ángulos de elevación desde dos puntos distintos. Lo que queremos encontrar es la altura de la torre. Entonces, si llamamos x a la distancia inicial al pie de la torre, entonces la altura es h. Se puede expresar como que x por la tangente de 50 grados y también x más 25 multiplicado por la tangente de 25 grados. Como ambas expresiones representan la misma altura, las igualamos. Luego despejamos x y obtenemos aproximadamente 16.07 metros. Finalmente reemplazamos x en la primera ecuación, altura igual a x por tangente de 50 grados. Al hacer esta operación obtenemos aproximadamente 19.15 metros. Entonces, en conclusión, la torre mide cerca de 19 metros de altura. Mi nombre es Paul Díaz, voy a explicar el ejercicio, el punto 4 del grupo 3. En este ejercicio básicamente lo que tenemos es dos barcos que salen al mismo tiempo. Salen a las 3 de la tarde. Necesitamos saber básicamente es qué distancia han recorrido, qué distancia los separa después de 2 horas, es decir, a las 5. Nos dan unos datos importantes, que es que el barco A ha recorrido 44 millas, ¿cierto? En las 2 horas, 22 millas por 2, 44 millas, y el barco B ha recorrido 70 millas. Y esto genera un ángulo de 70 grados entre los rumbos, entre 45 y 25 grados, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hice fue dibujar el punto de salida que marcan los 70 grados, según las indicaciones de ambos barcos. Como no es un triángulo recto, por eso estoy usando la ley del coseno, que me permite calcular la distancia. Ya con eso yo puedo hallar con esos dos lados el ángulo pues que hay entre ellos. Entonces lo que estoy haciendo es usar la ley del coseno y ya luego lo que hago es reemplazar, ¿cierto?, los valores. Identifico en esa ley del coseno a qué pertenece cada uno de los valores y acá lo que hago ya es reemplazar para poder tener la fórmula pues ya como tal total, y ya básicamente acá lo que hago es empezar a hacer las operaciones. Entonces ya con esto en el cierre yo puedo saber cuál es la distancia después de 2 horas aproximadamente, es que sabemos que son 68.77 millas y ya. El quinto punto dice así: en el cable aéreo de Manizales la tensión T está dada por coseno de 2 teta igual a menos coseno teta, donde teta es el ángulo del cable y debemos encontrar teta en 0,2 pi. Entonces, el problema nos pide, ¿cierto?, que debemos de encontrar los valores del ángulo teta en el intervalo de 0,2 pi que satisfacen la ecuación. En este caso, coseno de 2 teta es igual a coseno de teta. Entonces, para esto aplicamos una identidad trigonométrica. El primer paso es tener la ecuación en términos de un solo ángulo, en este caso teta. Para esto usaremos la identidad del coseno del ángulo doble, o sea, coseno de 2 teta es igual a coseno al cuadrado de teta menos 1. Reemplazamos, en este caso, 2 teta en la ecuación original, quedando así: 2 coseno al cuadrado teta menos 1 igual a coseno teta. Transformar una ecuación cuadrática principalmente para poder resolver y encontrar los valores de x.
Ahora vamos a reorganizar la ecuación para que se parezca a una ecuación cuadrática. De la siguiente forma, vamos a usar la siguiente ecuación. Dice que ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Sumamos coseno de teta a ambos lados. 2 coseno de teta más coseno de teta menos 1 igual a 0, tal cual como está en la ecuación. Ahora tenemos que simplificar visualmente. Lo podemos hacer una sustitución variable, que vemos x igual a coseno de teta y al sustituir la ecuación se convierte en 2x al cuadrado más x menos 1 igual a 0. Ahora vamos a proceder a resolver la ecuación cuadrática, donde podemos resolver esta ecuación cuadrática usando la fórmula general, la factorización, completando el cuadrado. Usaremos la factorización, que es rápida si los números son sencillos. Entonces para ello buscamos dos binomios que al multiplicarse den la ecuación. La siguiente, 2x menos 1, x más 1 igual a 0. Verificamos, entonces decimos que 2x entre paréntesis x más 2x, 1 menos 1, x menos 1, entre paréntesis 1, igual a 2x más 2x menos x menos 1. Y a su vez, este es igual a 2x más x menos 1. Entonces quiere decir que está correcto. Para el producto que de dos términos sea 0, al menos uno de ellos debe ser 0. Entonces nos da dos casos. El primer caso es 2x menos 1 igual a 0. Despejamos el 1, pasa al otro lado, entonces 2x queda igual a 1. Y x es igual a 1 sobre 2. Caso B, x más 1 igual a 0, entonces x igual pasa al otro lado del 1, entonces pasa a restar, queda el menos 1. Para volver la variable original θ y encontrar las soluciones, ahora deshacemos la sustitución recordando que x, o reemplazando que x es igual a coseno de θ. Buscaremos los ángulos θ en el intervalo 0,2 pi, que es una vuelta completa para cada caso. Entonces, el coseno es positivo, lo que significa que el ángulo de θ se encuentra en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces decimos, en el primer caso, ángulo de referencia del primer cuadrante, el ángulo cuyo coseno es 1/2, es el ángulo notable de 60 grados, que radian es θ1 igual a pi sobre 3. Y el cuarto cuadrante, ahora vamos a ver un dibujo, el ángulo en el cuarto cuadrante se calcula como 2pi, menos el ángulo de referencia. Ahora, esto nos da como resultado que θ a la 2, θ al cuadrado, es igual a θ menos pi sobre 3 igual a 6pi sobre 3 menos 3pi igual a 5pi sobre 3. Aquí vemos toda la ecuación de donde salen los resultados. Ahora, el caso B, coseno de θ igual a menos 1. El coseno es un ángulo es menos 1. En un solo punto del círculo unitario dentro del primer intervalo de 0,2 pi. Aquí tenemos entonces desarrollado el ejercicio y aquí vemos dónde está ubicado el coseno de θ, el ángulo y lo que nos pide toda la representación gráfica. Pues eso es una conclusión. Entonces nos dicen que ese es el punto en donde el lado final del ángulo coincide con el eje X negativo, que corresponde a 0 a θ al cubo igual a pi. Conclusión, los valores de θ en el intervalo 0,2 pi es que satisfacen la ecuación de coseno 2 de θ es igual a menos coseno θ son θ es igual a pi sobre 3 pi y 5pi sobre 3.